Chicos, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Ya me conocen, pero me vuelvo a presentar. Mi nombre es Claudio Mirabal, soy el profesor de sociales. Voy a acompañarlos a ustedes todo este año, ¿sí? En un formato de clases que es un poco distinto, ¿sí? Infrecuente, como es estas clases que son más bien virtuales, ¿sí? Y el objetivo un poco de este video, en parte de presentarme, es bueno, ir explicando un poco las actividades, pero sobre todo explicar el tema para que ustedes puedan después resolver con un poquito más de, ¿cómo decirlo?, simpleza o entendiendo un poco mejor a qué se apunta, ¿sí? Con las preguntas. Bueno, en principio el día de hoy tenemos que ver la historia, ¿sí? La ciencia histórica. Así como charlamos un poquito de qué son las ciencias sociales o qué es la geografía, ¿sí? Muy por arriba, muy introductoriamente. Recordemos que es un aula de aceleración, por lo tanto no tenemos tanta chance de poder profundizar. Y en este caso tenemos que hablar un poco de la historia, ¿no? Entender un poco qué es la historia, para qué sirve, ¿sí? Eso es un poquito lo que vamos a hablar en estos minutitos, que bueno, intentaré ser lo más breve que pueda, ¿sí? La historia es una disciplina científica que forma parte de las ciencias sociales que tiene como objetivo revisar los hechos más importantes o más trascendentales que los hombres han realizado a lo largo del tiempo, ¿sí? No todo es importante, así que la historia determina un poco qué hechos, ¿sí?, son los que realmente hay que recordar, ¿sí? No se puede recordar todo porque imagínense que no somos computadoras ni podemos recrear ni grabar todo el tiempo, ¿sí? Así que es importante entender la historia como una ciencia que determina, elige a través de un método qué estudiar y cómo estudiarlo, ¿sí? Bueno, tenemos que decir que es importante porque justamente nos permite revisar el pasado y hay muchas lecturas, digamos, con respecto a lo que sirve, para qué sirve la historia, ¿sí? Pero en definitiva es recordar el pasado, nos permite entender un poco el presente y en el futuro mejorar y crecer, madurar como sociedad, ¿sí? Para mí tiene un sentido, de hecho me dedico a esto, pero realmente es importante tener uno claro que tiene un sentido, ¿no? Más allá de que nos guste o no la disciplina, la historia, en la escuela hay que ver qué relación habrán tenido con esa materia ustedes en el pasado, pero más allá de las experiencias me parece que tiene un sentido y es útil, ¿sí? Más allá de que sea una materia dentro de la escuela, nos permite de alguna manera crecer y permanentemente resignificarnos como sociedad, ¿sí? Bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con los cambios acerca de la historia no siempre fue vista de la misma manera, digamos, ¿sí? En el pasado, por ejemplo, la historia estuvo centrada en las figuras, ¿sí? Belgrano, San Martín, si nos ponemos a hablar de figuras nacionales, pero si hablamos eh, por ejemplo, de hechos trascendentales del pasado, podemos hablar de las culturas incas, mayas, egipcias, ¿sí? Que en gran medida también son hechos históricos importantes, pero todas de alguna manera están atravesadas por la mirada del historiador, ¿sí? Cada historiador en su tiempo y en su momento, cuando estudia el pasado, lo estudia con los ojos del presente. Por lo tanto, si bien los hechos no cambian, la mirada con la que se abordan los hechos, esa mirada sí va cambiando, ¿sí? Entonces eso me parece que es importante tenerlo en cuenta, marcarlo, ¿sí? Recuerden, los hechos no cambian, eso no puede variar, ¿sí? Que haya muerto Manuel Dorrego fusilado, ¿sí?, en diciembre de 1828, eso no, es indubitable, ¿no? O sea, no se puede dudar, ¿sí? Pero puede haber un historiador que ve eso como algo positivo, que sirvió para una cosa, y otro historiador, también dentro de un contexto de método científico, puede pensar que ese hecho fue absolutamente negativo. Y están hablando del mismo hecho, lo que cambia es la perspectiva. Sí, por eso el conocimiento varía y es transitorio, porque depende en qué momento se ubique el historiador para estudiar justamente el pasado, ¿sí? Bueno, y no quiero extenderme demasiado, pero en líneas generales hablar un poco de las fuentes, cómo reconstruir ese pasado, me parece que es importante, ¿sí? Tengan en cuenta que el historiador utiliza varios elementos, ¿sí?
las fuentes históricas, ¿sí? Lo que hayan dejado los hombres escritos, los relatos, los cuentos, las leyendas, los monumentos. Toda esa información se recopila y permite construir una historia, un relato, una explicación acerca del pasado. Uh-huh. Bueno, yo la verdad que no me quiero extender y no quiero hacer muy aburrido este video. De a poquito también estoy aprendiendo con ustedes, ¿sí? Pero bueno, también es importante señalar, justamente como para cerrar, ¿sí? que la historia o la realidad histórica es compleja, ¿no? Puede abordarse y está compuesta por diferentes, ¿sí? dimensiones. La dimensión histórica, la dimensión económica, la dimensión social, la dimensión cultural, todos aquellos elementos que a uno como historiador o a uno como estudiante o a uno como profesor nos permiten entender el pasado, ¿sí? Los egipcios no solamente construyeron las pirámides, o sea, es importante y se los valora justamente por sus capacidades arquitectónicas, pero también tuvieron una religión, ¿sí? Eran politeístas, por ejemplo, y también tuvieron de alguna manera una organización social, ¿sí? Es decir, diferentes sectores sociales, si no todos eran lo mismo, ¿sí? Había esclavos, por ejemplo, ¿sí? También tenían una economía determinada, dependían, por ejemplo, del río Nilo. Entonces, fíjense lo complejo que es justamente una cultura. Si en este caso elegimos a los egipcios o hablamos, si quieren, de los incas o los mayas, y nos vamos a dar cuenta que hay varias dimensiones para poder entender, ¿sí? una cultura, como las que nombré recién. ¿Sí? Bueno, las actividades, lo que voy a buscar, a lo que pretendo, es principalmente que ustedes, bueno, lean las dos imágenes, vean bien las dos imágenes que les puse y armamos unas preguntitas para responder, ¿sí? Pero traten de hacerlo desde su comprensión lectora, ¿sí? Yo prefiero que sea algo quizá de 2 o 3 renglones cortito con sus palabras que algo muy extenso y transcripto del texto. Digamos, eso a mí no me sirve y tampoco quizás les sirva a ustedes. Yo prefiero que de a poquito lo vayan entendiendo, ¿sí? Recién comenzamos este camino, seguramente estaremos en este formato de encuentros hasta julio, agosto, septiembre, no se sabe, ¿sí? Todo depende del cuidado que tengamos, pero sí necesito que vayamos trabajando en esta cuestión de cómo me voy expresando, cómo voy entendiendo, ¿sí? Y bueno, justamente también pensando en eso, en que uno necesita tiempo, este trabajito les voy a dar prácticamente 15 días, y van a tener que entregar recién el lunes 4 de mayo, ¿sí? O sea que tienen el lunes que viene, no, el otro lunes, para poder entregar el trabajito y bueno, para consultar. Bueno, y para organizarnos mejor, está bueno esto de que cumplamos un cierto horario, digamos, ¿sí? Yo voy a estar, digamos, consultando de lunes a viernes, ¿sí? Por la noche, digamos, que es el horario que yo trabajo habitualmente, ¿sí? Quiere decir esto, de las 18 hasta las 22 voy a estar, digamos, atento al grupo de WhatsApp, atento un poco al Classroom, atento también para responder mails, ir corrigiendo poco a poco, pero también hay que entender que la dinámica de mi trabajo obliga a que tengo que hacer otras actividades y atender también otras necesidades de otras escuelas y alumnos. Así que bueno, pero es importante que sepan ustedes que, bueno, que tenemos un momento de consultas y hasta el 4 de mayo tienen tiempo y vayan preguntándome, ¿sí? Porque el trabajito, si bien no es muy largo, sí requiere de alguna manera que, bueno, que se siente, que lo hagan, y bueno, en ese caso, si me quieren encontrar para consultarme, saben que me tienen, pero me tienen en esa franja horaria, digamos, de 18 a 22. No me tienen antes porque estoy con otras escuelas y otras actividades, ¿sí? Eso simplemente para organizarnos y para acompañarnos mejor. Bueno, simplemente esto. Gracias por, si llegaron hasta acá, es porque bueno, escucharon atentamente la explicación, así que bueno, les dejo un saludo enorme. Espero que nos podamos ver pronto, ¿sí? De manera presencial, ¿sí? Y sin también tampoco olvidarme de, bueno, lo importante del cuidado
personal. Cada uno de nosotros tenemos que estar, digamos, cumpliendo esta cuarentena, ¿sí? Y obviamente es para el beneficio común de la sociedad, ¿sí? Bueno, les dejo un abrazo enorme, ¿sí? Nos vemos prontamente.